Vamos a buscar el Salmo 19 y vamos a leer el versículo 1. Nosotros vemos en el libro de Génesis que dice la palabra que Dios hizo los cielos y la tierra. Y hay traducciones de la Biblia que esta palabra cielo lo mencionan como la atmósfera. Y es algo de lo que hoy quiero hablarle, pero no, ¿verdad?, de una atmósfera física en este plano terrenal, sino de la atmósfera espiritual de la iglesia. Y el Salmo 19, versículo 1, si usted lo puede leer conmigo, dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, lo que Dios hace y las obras de Dios siempre se mueven en las atmósferas espirituales, no solo en las físicas, no solo en esta atmósfera, ¿verdad?, insisto, terrenal o celestial, si la queremos llamar de esa manera, sino también en la espiritual. Sí, dice amén conmigo. Y dice la Biblia que las manos de Dios, mire, lo puede ver ahí en la cita bíblica, que las manos de Dios se mueven en las atmósferas. Y algo que yo quiero que usted pueda tener claro en su corazón es que cuando el enemigo quiere dañar o atacar una atmósfera en una iglesia, a lo primero que golpea es la alabanza. Lo primero que el enemigo va a golpear en la vida de una persona es su capacidad de alabar y de adorar a Dios. Más si usted tiene un talento, un don en la música, en el canto, en la danza, ¿verdad? Lo primero que el enemigo va a hacer para querer afectar una atmósfera espiritual es quitarle a la persona la capacidad de alabar y de adorar a Dios. Que la persona pueda ir al mismo lugar, a las mismas rodillas, con la misma música que antes lograba generar una atmósfera espiritual, va a ir a todo lo mismo, pero que ahora a lo mejor se siente vacío y no siente que nada fluye, que nada pasa, que nada sucede. Génesis capítulo 1, versículo 7 dice también que el Señor ve, ¿verdad?, una atmósfera y que la separa y que en medio de ella pone un plano terrenal. Usted lo puede ver en su Biblia, no lo tenemos ahí en el tema, ¿verdad?, en los pasajes que le di a los hermanos de multimedia, pero búsquelo ahí en su Biblia, o si me lo pone Génesis 1:7, dice la Biblia que el Señor ve, ¿verdad?, un plano y que pone en medio de él algo terrenal. Y que separa y deja una atmósfera espiritual arriba y otra atmósfera espiritual por abajo. Entonces hay momentos cuando nosotros podemos, mire, tocar un instrumento, podemos tocar una guitarra, un teclado, y de repente sonamos una nota, sonamos un acorde y algo cambia en nuestra habitación, algo cambia en el lugar donde estamos. Hay ocasiones que decimos la primer palabra de un canto y algo cambia en ese momento. Algo se separa de lo humano, algo se separa de lo físico, algo se separa de lo terrenal y algo espiritual comienza a manifestarse. Y cuando nosotros vemos, insisto, que el enemigo va a buscar frenar que una iglesia tenga esta atmósfera, cuando usted como iglesia está en medio de esta atmósfera espiritual, usted entra a esa atmósfera, entra a ese lugar y todos los sentidos espirituales se activan, se desarrollan, se despiertan. Una de las palabras que nos han dado es que somos una iglesia con muchos talentos y dones, pero la mayoría apagados, la mayoría no están funcionando. Cuando una atmósfera espiritual, hermanos, se activa, de repente hay personas que dicen, abren los ojos porque empiezan a escuchar algo. Empiezan a escuchar sonidos, empiezan a escuchar ruidos, gritos, voces, empiezan a escuchar su mismo nombre, que alguien les está hablando. Hay ocasiones que sientes que alguien está parado cerca de ti o frente a ti y abres tus ojos y no hay nadie. De repente la persona, ¿verdad?, siente las ganas de llorar, siente las ganas de que algo espiritual está sucediendo. Y dice, cuando entré a ese lugar, cuando entré a la iglesia, cuando entré al templo, tú estabas en la habitación orando, y cuando entré a la habitación sentí ganas de poder venir y pedirte perdón, de arreglar las cosas, porque cuando una atmósfera espiritual, insisto, se activa, lo que vemos es que algo va a desprenderse de lo natural y a manifestarse en lo espiritual. Si dice amén conmigo.
La identidad de la iglesia se ve en su atmósfera. Anote esto, por favor. Estuve en una iglesia de las que me han estado invitando y me llamó mucho la atención que la iglesia se llama la iglesia del Señor, pero nadie la conoce por ese nombre. Decían que si tú vas a la ciudad y tú le dices a un taxista, lléveme a la iglesia del Señor, te van a decir, no sabemos dónde queda esa iglesia. Porque el nombre que le ha dado la misma ciudad, los mismos cristianos a la iglesia, es la iglesia de poder. Así la llaman, la iglesia de poder. Dice el pastor, hasta me dan ganas de cambiarle el nombre, ¿verdad? Pero nos corre el apóstol Jesse. Entonces la gente los conoce como la iglesia de poder. Porque cuando entra, dice, a la iglesia, hay algo en lo espiritual sucediendo. Hay gente que entró por primera vez y en ese primer culto que entró fue bautizado en el Espíritu Santo y salió hablando lenguas de ese lugar. Hay gente que entró enferma y todavía el culto no comenzaba y Dios tocó su vida y un milagro sucedió. Hay gente en la puerta, me mencionaba una hermana, ¿verdad? De las dos que cuidan la puerta, que le dieron la bienvenida a una joven y empezó a caer ahí en la puerta y a manifestarse y un espíritu, un demonio a tocarla, empezó a ser tocada, y un espíritu y un demonio empezó a manifestarse y empezaron a orar por ella. Las servidoras ahí en la puerta, mire, orando, y la liberaron. Y cuando hablaron con ella y le preguntaron, le dijeron, yo soy hija de un pastor de la ciudad y me he sentido muy mal y vine a la iglesia, y entrando el espíritu identifica y reconoce que hay algo espiritual allá adentro y quiere impedir que ella entre, y por eso es que se manifiesta el espíritu. ¿Sabe cuántas personas nos han dicho, yo estaba parado ahí en el estacionamiento y no quería entrar a la iglesia? No quería venir, no quería estar en este lugar, estuve a punto de regresarme. Algunos se regresaron. Hubo un invitado que nos dijo, yo ya había venido un día del amigo, pero cuando entré empecé a perder la respiración, me empezó mi corazón a latir fuerte y me salí. Y solo salí de este lugar, decía él, y otra vez estuve tranquilo, se reguló, ¿verdad?, mi respiración y el ritmo de mi corazón. Y entonces él decía, por favor, yo necesito que ore por mí, porque ahorita lo que quiero es pararme y salir corriendo de aquí. No quiero estar aquí, no quiero estar en este lugar. Entonces la iglesia no va a tomar su identidad, hermanos, por la forma del pastor ni de los hermanos, sino es por lo espiritual. Escúcheme bien, porque le dije que hace un momento la atmósfera se separó. Pero si usted estudia este pasaje, la atmósfera que quedó abajo es negativa. Y si nosotros generamos una atmósfera negativa de señalamiento, de juicio, de pleito, de división, ¿sabe qué? Esa va a ser la identidad de nuestra iglesia. Esa va a ser la identidad de nuestra iglesia. No vayas a la iglesia, porque ahí todos están contra todos, empezando por el pastor, ¿verdad? Todos están contra todos, todos se pelean, todos hacen esto, lo otro, y esa es la identidad que vamos a tomar. Si nuestra identidad es negativa, es del plano natural hacia abajo, nuestra identidad no va a ser espiritual ni va a ser buena. Si dice amén conmigo, tenemos que buscar la manera, mire, que nuestra identidad esté del plano natural hacia arriba, hacia el lugar, ¿verdad? Poned la mirada, dice la palabra, en las cosas de arriba. Anote esto, la adoración provoca que la gloria de Dios descienda y una atmósfera espiritual se manifieste, y es en este ambiente donde la iglesia es formada. Adoremos hasta que la atmósfera cambie. Si dice amén conmigo, tenemos que aprender, mire, a adorar hasta que la atmósfera cambie. No tenemos que quedarnos solo con ver lo natural y no querer conocer lo espiritual, o vivir con miedo de lo sobrenatural, vivir con este miedo, con este temor. Hay gente, ¿verdad?, que a veces invitamos hombres de Dios, a veces invitamos pastores, y cuando el pastor hace el llamado, se van y se salen y se van al baño. Y dicen, no quiero que ore por mí, porque me da miedo lo que me va a decir, porque me da miedo lo que va a suceder cuando oren por mí. Hay gente que dice, yo no quiero que me impongan las manos, porque tengo miedo de caer y que un demonio se manifieste en mí. Entonces, cuando una persona ve que la atmósfera espiritual se manifiesta, algunos se acercan a ella porque quieren, han tenido anhelo y hambre de eso, pero hay otros que se alejan y dicen, yo sé cómo está mi vida y no quiero acercarme ahí porque no quiero que algo malo me pase. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esto es lo que espíritus hablan a nuestro pensamiento, a nuestra mente. Siempre nos van a decir que nos alejemos de Dios,
que nos apartemos de lo que Dios quiere hacer. Nos van a dar razones, mire, que suenan pero muy, muy buenas para que tú te alejes de Dios o de lo que Dios quiere hacer. Te van a dar argumentos muy buenos, van a sonar muy buenos para que tú te alejes de Dios. Pero no debe de ser así, sino que nos tenemos que acercar a Dios. Escúcheme bien, aún con todo el miedo que tengas, el profeta Isaías, cuando está en una atmósfera espiritual, dice: caí como muerto, sentí que iba a perder mi vida, pero no se quitó ni se fue. El profeta Jeremías dijo: quise resistirlo al Señor y comencé a decirle: ya no quiero hacer tu obra, ya no quiero ser profeta, ya no quiero llevar tu mensaje, porque siempre a donde voy, verdad, soy tratado de una manera muy dura, parafraseándole los versos. Y dice: quise resistirlo, pero no pude, porque en mis huesos, fíjese bien, en mis huesos, dice, había algo que me atraía hacia ti. Entonces nosotros podemos en nuestra mente decir: no quiero ir, no voy a acercarme, pero hay algo en nuestro interior que nos va a atraer hacia el Señor. Sí, dice amén conmigo. Y es el hambre de nuestro espíritu. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Por favor, léalo despacio, mire. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire qué tremenda la enseñanza que el apóstol Pablo da sobre lo que hoy estamos predicando. Aprender a conocer nosotros que Dios no nos ha dado un espíritu, dice, del mundo. No podemos venir con nuestras opiniones del mundo a querer entender, dice, o discernir lo espiritual. Que Dios va a acomodar todo lo espiritual en lo espiritual. Por eso es importante, una de las cosas que siempre le he enseñado: van a haber muchas cosas espirituales que usted no las va a entender. Y ¿sabe qué? No las juzgue, porque usted se puede encontrar cara a cara juzgando al Espíritu de Dios. Y esto dice la Biblia, que en ocasiones no alcanza perdón. Entonces no lo juzgue. Usted no lo entiende, no lo juzgue. Por favor, vayamos a la Biblia. ¿Cuántas cosas en la Biblia son locura? Se nos hace fácil creerlas porque las leemos que están ahí. Pero imagínese que hubiéramos estado nosotros presentes en el momento que eso hubiera sucedido. A lo mejor, ¿verdad?, no lo hubiéramos recibido tan fácilmente. No lo hubiéramos visto como algo de fe, como algo que es obra de Dios. Si no lo hubiéramos pensado: no, ya se le fue, ¿verdad? Se le botó el tornillo al profeta, al hombre de Dios. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Yo no creo en eso, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que tener cuidado de lo espiritual. Cuando usted es alguien espiritual, usted ve lo espiritual y lo entiende. Y no lo juzga. A lo mejor no es para usted, a lo mejor le va a costar a usted, ¿verdad? Pero no lo juzga. Y es importante que nosotros podamos aprender, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que no son enseñanzas dadas con palabras humanas. Veamos el espíritu que proviene de Dios y que podamos nosotros dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Anote esto, por favor, porque quiero que nosotros vayamos entendiendo como iglesia qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en lo espiritual. El corazón orgulloso y la gloria de una iglesia no son compatibles. Lo primero que tenemos que hacer como iglesia es aprender a soltar todo orgullo en nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios mira de lejos al orgulloso. Y no podemos nosotros ser una iglesia con orgullo. Una iglesia que primero espera que le pidan perdón para arreglar las cosas, sino que tenemos que aprender a ser humildes, porque esto también tiene mucho que ver con el aprender a ver que la iglesia recibe una manifestación de lo espiritual. Le decía hace un momento que la iglesia tiene que tomar su identidad de una atmósfera espiritual, y el libro de Hechos capítulo 2 verso 2 al 4 dice:
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es un momento que creo que todos conocemos, identificamos, ¿verdad? Y considero que aquí nace la iglesia de manera pública. De manera pública la iglesia nace. Hasta este momento están escondidos, ¿verdad? Ellos buscando el recibir lo que Dios les ha prometido. Y afuera en la ciudad, ¿verdad? Pues hay la celebración de una fiesta. Todos están allá adentro orando, pidiéndole al Señor que lo que ha prometido se manifieste. Y vemos que en un momento todo cambia, la atmósfera cambia. Y todo lo que hasta ese momento era oración y adoración, ahora se vuelve un bautismo del Espíritu Santo. Ahora se vuelve una llenura y una manifestación de algo sobrenatural que no habían experimentado. De repente se veían unos a otros y veían, no podían ver su cabeza, no veían que sobre su cabeza había una forma como de una llama de fuego, pero al de enfrente lo veían. ¿Verdad? ¿Qué te está pasando? ¿Qué hay en tu cabeza? Lograban ver en lo espiritual. Lograban oír en lo espiritual, lograban discernir en lo espiritual. Las cosas no solo cambió alrededor de ellos, sino que en su interior. Algo entró en ellos que fue el poder del Espíritu de Dios y hizo que ellos pudieran abrir sus sentidos espirituales a ver lo que Dios estaba haciendo, a ver la promesa y a recibirlo. Imagínense que usted tiene los ojos cerrados y alguien le dice: prepárate que te voy a tirar un costal de papas. Y usted no sabe de dónde viene. Cuando Dios te va a dar algo, te abre los ojos espirituales para que lo puedas ver. Dios, ¿verdad?, no nos va a tirar algo con los ojos espirituales cerrados, sino que los vamos a poder abrir. Vamos a poder abrir nuestros oídos espirituales, poder escuchar lo que Dios está haciendo. Y aquí la iglesia toma una identidad diferente a la que tenía todo el pueblo de manera religiosa. Toma una identidad diferente, porque ¿cuál era la identidad, verdad, del pueblo de Dios o de las sinagogas? Era algo muy ceremonial, era algo a lo mejor, verdad, con un desarrollo y un programa donde no se podía romper absolutamente nada. No se podía brincar absolutamente nada. Una arruguita mal puesta en el vestuario ya era suficiente motivo para decirle a una persona: usted no puede entrar. No había lugar para las mujeres, no había lugar para los niños. Muchísimas cosas se hacían en ese lugar, ¿verdad? Que ahora que están haciendo la iglesia de manera pública, ahí no hay rollo, ahí no hay, ¿verdad?, Torah, ahí no hay ley, ahí no hay vestiduras sacerdotales, ahí no hay todo lo demás. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios manifestándose, haciendo que la atmósfera cambie y que la iglesia tome esta identidad. Y ahora, a partir de ahí, era muy diferente estar adentro de una sinagoga que estar adentro de una iglesia. Era muy diferente. No sé si a usted le ha pasado esta parte, que usted dice: bueno, pues yo por muchos años me congregué en esta iglesia, fui a esta iglesia, fui parte de esta religión. Algunos Dios los sacó de alguna secta, dice: fui parte de esto y ahora entro a la iglesia cristiana y aquí todo es diferente y me cuesta. Hasta gente cristiana viene a la iglesia y dice: es que esos cantos no me los sé, es que aquí hacen todo diferente, es que me siento así como que raro. ¿Sabe qué? Yo quiero pasar al frente también y participar. ¿Qué debo de hacer? Entonces cambió completamente la identidad de la iglesia. Ya no era, ¿verdad?, una sinagoga, y ya no era un lugar donde se hacían las cosas como antes, sino que ahora la identidad era muy diferente. Entonces, ¿sabes qué? Cuando vas a la sinagoga nadie va a orar por ti, pero si tú vas a una reunión de los discípulos, te van a imponer las manos y van a orar por ti, te van a ministrar. Si tú vas a una sinagoga y tú dices que estás enfermo, hay que ver y evaluar de dónde viene tu enfermedad. Y si es de inmundicia o de pecado, es un trato muy difícil que vas a tener. No, cuando tú llegas a la iglesia,
No importa la enfermedad que tengas, tú le dices a los apóstoles que oren por ti y ellos oran por ti, te imponen las manos y recibes un milagro. Las cosas eran diferentes. ¿Sabes qué? Hasta la gente que sirve, los diáconos, los servidores, tienen que ser hombres de fe, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu de Dios. Hasta ellos pueden orar por ti y Dios va a hacer algo en ti. Y Dios va a obrar en ti. ¿Sabes qué? El lugar donde se reúnen es el patio de una casa, abajo de un árbol, en una cueva, donde ellos estén. Entendieron que la palabra de Dios ya no estaba en un rollo escrita, ¿verdad?, sobre un púlpito, sino que ahora estaba en su vida, en sus corazones. Y la iglesia tiene que tener esa identidad. Hermanos, ¿sabe qué? Damos gloria a Dios por este lugar y por todo lo que tenemos. Pero esto es un templo, esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, y donde nosotros estemos tenemos que ser iglesia. No puede usted cerrar sus puertas allá afuera, ¿verdad? Está cerrado. Soy una iglesia cerrada. Aquí no hablo, aquí no predico, aquí no le digo a nadie ni que soy cristiano. No vaya a ser que me vayan a rechazar o a burlarse de mí o a reírse de mí. Entonces, fuera del templo cierro mis puertas, adentro del templo abro mis puertas y aquí soy la iglesia. No, nosotros estamos aquí en el templo recibiendo todo lo que Dios nos está dando, pero tenemos que aprender a ser iglesia donde estemos. ¿Sí dice amén conmigo? Cuando nos sentimos en una atmósfera correcta, aprendemos, hermanos, a conocernos a nosotros mismos. Ponemos más atención a lo que los demás también pueden ver en lo espiritual de nosotros. Yo recuerdo hace algunos años una persona que no le gustaba su nombre. No le gustaba su nombre. Y dice que peleó todos los años de su niñez y su adolescencia con su mamá. Y le reclamaba y le decía: ¿por qué me pusiste este nombre? Este nombre no me gusta. Y ella dice que cuando entró a la iglesia y escuchó a los hermanos llamarle por su nombre, que empezó a sentir que su nombre le gustaba. Y que le gustó su nombre por haberlo escuchado sonar adentro de la iglesia. Entonces yo quiero que usted entienda que cuando venimos a la atmósfera espiritual, no solo cambia el ambiente, sino también el que está dentro de ahí, nosotros. Y hay cosas que no entendemos y las rechazamos porque no las entendemos. El nombre de la hermana, ¿verdad?, cuando lo busqué, tenía un significado muy tremendo en las cosas de Dios. Y le decía: esto es lo que el diablo te quiere robar. Es tu identidad y que la rechaces y que no te guste. Entonces nosotros tenemos que aprender que dentro de la iglesia, en una atmósfera espiritual, aprendemos también a conocernos a nosotros mismos. Aprendemos a darnos cuenta que todo lo que nos pasaron diciendo toda la vida, que no servíamos para nada, era mentira. Y que Dios quiere usar nuestra vida y que Dios nos ha traído con un propósito. Si dice amén conmigo, nos ha dado vida con un propósito. Anote esto, por favor. Satanás pelea territorios y la iglesia a veces solo está peleando bendiciones. Voy a hacer ayuno y guerra espiritual porque necesito más dinero. Voy a hacer ayuno y me voy a meter, ¿verdad?, a no sé cuántos días de ayuno porque necesito un mejor trabajo. Necesitamos una casa, vamos a pelear por la bendición de la casa. Están diciendo que a lo mejor no entra este año nadie a la universidad. Vamos a pelear por la universidad para que pueda entrar. Y ahí anda la iglesia solo peleando bendiciones, mientras el diablo pelea territorios. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. 3 territorios que el diablo anda peleando siempre. Mientras el diablo pueda tener control, mire, voltea a ver esta alfombra aquí está tu alma. Mientras el diablo pueda tener derechos legales aquí, ¿qué le importa tus bendiciones? Si al final te las va a terminar corrompiendo y dañando. Allá estás ayunando por bendiciones, estás haciendo guerra espiritual por bendiciones, mientras él está tomando control en territorios. Y entonces tu alma, eres una persona muy bendecida, muy próspera, pero tu alma se siente vacía, pero tu alma se siente triste. Tu alma siempre está lista para pelear con tu esposa, con tu esposo, para maldecir, para tratar mal, para insultar. Siempre está lista para eso, para la violencia. Pero para las cosas buenas es que no me sale, no se me da, es que me cuesta, es que Dios me conoce y sabe que yo soy débil. Y te cuesta poder hacerlo. Entonces fíjese bien, que si a usted lo buscan para pelear, así mire, reacciona y pelea. Pero si a usted necesita hacer algo bueno, póngase a pensar ahorita en la persona con la que más dificultades o problemas usted ha tenido. Y si de repente Dios lo pone delante de ti y te dice: ve a pedirle perdón. Y dices: es que
¿qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? Y si vengo mañana, que ya se calma la lluvia un ratito, Señor. Entonces ve, ahí está la persona que te trató mal. Ve a ponerte a cuentas con él. Estaba escuchando una predicación, ¿verdad? Que Dios le habló a una mujer que pertenecía a una iglesia muy tradicional, donde no creían en el bautismo del Espíritu Santo, y Dios la bautiza. Y entonces le dice el Señor que tiene que salir de la iglesia, pero que tiene que irse en paz. En ese proceso, mientras ella fue bautizada, fue atacada por el pastor, por su esposa, por otra hermana, ¿verdad? Y por otra persona más. Entonces el Señor habla con ella y le dice: yo te voy a usar, pero necesito que te vayas en paz de este lugar. Vas a ir a buscar al pastor y a su esposa y vas a darles ofrenda de paz. Y ella dice que va a buscarlos, y la ofrenda de paz pues era sentarse delante de ellos, lavarles los pies y pedirles perdón. Y ella dice: yo no había hecho nada malo, yo no hice nada malo, pero eso es lo que escuché, clarito escuché la voz de Dios. Entonces yo recuerdo que hasta dije: no voy a poder hacer eso. Y me volvió otra vez el Señor a hablar. Y después de escuchar su voz en un sueño también me vi haciendo lo mismo. Y fui con el pastor, con su esposa, y lo hice. Después fui con la hermana que mucho me atacó. Fui a su casa, llevaba yo mi toalla, mi bandeja, mi agua, mi jabón y un perfume. Y también lo hice con ella. La cuarta persona fue la difícil, porque Dios me pidió que hiciera lo mismo con la persona que me había abusado y que había tratado mi vida de lo peor durante muchos años, de niña y de adolescente hasta juventud, dice. El día de hoy es una mujer de Dios tremendamente usada, pero ella dice: yo siento que si no hubiera roto eso, no hubiera podido Dios hacer lo que ha hecho con mi vida hasta el día de hoy. No lo hubiera podido hacer. Entonces ella dice y cuenta esto: estaba en algo espiritual ahora que no conocía y que me estaba guiando y llevando a cosas que mi alma se resistía. Pero yo sabía que tenía que ganar esta batalla. Entonces le vuelvo a repetir: Satanás pelea por territorios. Satanás pelea por territorios. Amén. No le importa cuánto Dios te bendiga, eso no le interesa. Le interesa tu alma. Le interesa eso. Porque tú puedes ser una persona que ahorita acaba de dar aquí, mire, una palabra de profecía, y saliendo de aquí te peleas allá con cualquiera. Te enojas y gritas y todo, y te das cuenta que tu alma está siendo conquistada por un espíritu, ¿verdad?, de pleito, de contienda, por un espíritu que no es el de Dios. Por eso es que le vuelvo a repetir: la iglesia tiene que tomar su identidad en la atmósfera espiritual y tiene que aprender a pelear por territorios. Señor, quítale lo rebelde, quítale lo desobediente, quítale lo mal portado a mi hijo. Esa es una bendición si tu hijo suelta eso. Pero pelea mejor por su alma, ayuna por su alma, porque muchas veces ni tu propio hijo sabe lo que está pasando en su interior. Y tú tratas de sentarte con él o con ella y decirle: a ver, te voy a escuchar, dime, ¿qué es lo que te pasa? Y te dice: es que no sé. A ver, ¿qué sientes? Es que no sé. Y te enoja y dice: ya ves, por eso no se puede hablar contigo, que no sé qué. Y pasa un zape para que se le quite, ¿verdad? Bueno, eso lo hacen los papás de otra iglesia. Ustedes no, son santos y puros todos. Entonces nosotros tenemos que aprender a pelear por territorios. Dígame amén, por favor. Debemos pelear nuestro territorio espiritual como iglesia. Una atmósfera cargada, fíjese bien esto, una atmósfera cargada porque hay gente orando y ayunando, pero nada sucede porque no hay una iglesia comprometida. Hay atmósferas cargadas, pero nada sucede porque la iglesia no está comprometida. Entonces cuando nosotros vemos, Dios envía su bendición y la atmósfera, insisto, está cargada. Yo le vuelvo a repetir, insisto, quiero puntualizar otra vez en lo mismo, que una de las visiones que Dios le dio al profeta Arturo cuando estuvo aquí es que él decía: veo una iglesia con muchos dones, pero todos están, dice, apagados, desactivados. Entonces una iglesia puede tener una atmósfera cargada, se siente algo fuerte, algo pesado, se siente la gloria del Señor, pero hasta ahí llega y no sucede nada más allá.
No sucede nada más allá. ¿Cuándo va a explotar todo eso? Cuando hay un compromiso de la iglesia a lo que Dios va a derramar en ella. Primera de Reyes capítulo 8, verso 10 y 11. Vaya conmigo por favor ahí. Dice la palabra del Señor: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Cuántas veces se dice, mire, la gloria de Jehová, la nube de Jehová, la casa de Jehová? Esa es la atmósfera que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque esta atmósfera tiene un poder espiritual que solo depende de Dios. Es su casa, es su nube, es su gloria, todo es de Él. Y de ahí se va a manifestar el poder de Dios en esta atmósfera. Y necesitamos nosotros venir y provocarla. Necesitamos nosotros que ésta se manifieste. Por eso, por favor, escúcheme bien. No comience a adorar y a alabar cuando llegue a la iglesia. Alabe y adore desde que venga de casa. Usted se está arreglando y se está cambiando, comience a alabar, comience a adorar. Apáguele a sus noticias, apáguele ya por favor a las noticias y ponga alabanza, ponga predicación. Venga alabando y adorando desde casa. ¿Sabe por qué? Le vuelvo a insistir. Cuando a una iglesia le quitan su capacidad de alabar y adorar, afectan su atmósfera espiritual. Y si nosotros queremos que la atmósfera espiritual se manifieste y se mantenga, entonces no perdamos nuestra capacidad de alabar y de adorar a Dios. Nuestra alabanza. En esta semana vi que alguien puso, ¿verdad? Una frase que me pareció muy buena en redes sociales, y es que decía, ¿verdad?, que para la música solo se necesita un oído, pero para la adoración se necesita un corazón. Y eso lo leí y decía, cuánta verdad hay en esta frase. Necesitamos adorar. A lo mejor, ¿sabe qué? Somos los más desafinados y desentonados que usted quiera, pero tenemos que tener un corazón que adora. Un corazón que sabe adorar a Dios, un corazón que le sabe cantar a Dios, que es un corazón que es honesto, que es genuino delante de Dios. Tenemos nosotros que desarrollar esa capacidad, porque ahí el poder de Dios se manifiesta. En una atmósfera espiritual hay un poder que se manifiesta a todo el que está en ella. Ahora, anote por favor esto. Las cosas que nos van a ayudar, ¿verdad?, a generar una atmósfera espiritual es ser una iglesia, mire, de alabanza, de adoración, de oración, de amor y de unidad. Hermano, una gran cantidad de pasajes bíblicos leía buscando qué es lo que hacía que la atmósfera espiritual cambiara. Y me llamó mucho la atención cuando me encontraba en diferentes versos de manera recurrente, ¿verdad?, estas palabras, que se necesita alabar. Cuando se alabó, la atmósfera cambió. Cuando se adoró, cuando se oró, cuando se tuvo amor y cuando se tuvo unidad. Estas son las 5 cosas que necesitamos: alabanza, adoración, oración, amor y unidad. Y la atmósfera del lugar cambió y el poder de Dios descendió y se manifestó. Cuando nosotros podemos generar esto. Ahora entendamos por favor esta parte, que a veces el asistir a la iglesia no es tanto lo que el enemigo va a atacar, sino que podamos asistir con un corazón incorrecto, con un corazón que no quiere amar, con un corazón que no quiere la unidad con los demás, con un corazón que no quiere alabar ni adorar a Dios, ni mucho menos orar. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia así? ¿Cuántas veces hemos venido, estamos orando y no quiere, mi corazón no quiere orar? Cierro mis ojos y trato de concentrarme, pero no me sale la oración. Cierro mis ojos y trato de alabar, pero no me sale la alabanza. Comienzo a culpar los cantos, todos los errores técnicos que hay, comienzo a culpar todo. Porque la realidad es que no me sale la adoración, no puedo adorar. En mi casa me es muy fácil doblar mis rodillas, ¿verdad?, apagar todo el celular, meterme ahí en mi habitación en un lugar y ahí comenzar a adorar al Señor. Pero me cuesta hacerlo como iglesia. Me cuesta hacerlo, ¿verdad?, de manera congregacional. Me cuesta hacerlo y digo, bueno, es que yo adoro más fácil solo. Y no es así.
Tenemos que aprender como iglesia a alabar, a adorar, a orar, a amar y a tener unidad entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén conmigo? En lo natural solo se tiene acceso a una atmósfera, anótelo por favor. Pero en lo espiritual se accede a 3 atmósferas. La Biblia enseña que hay una atmósfera espiritual de fe, una atmósfera espiritual de unción y una atmósfera espiritual del poder sobrenatural. En lo natural solo se tiene acceso a una atmósfera, pero en lo espiritual se tiene acceso a las 3 atmósferas espirituales que la Biblia enseña: la de fe, la de unción y la del poder sobrenatural de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a que la atmósfera espiritual del Señor se manifieste. Dice la palabra en el libro de Éxodo 24:16 que Dios siempre ha hablado desde la nube de su gloria. El versículo 16, léalo conmigo por favor, dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube, mire, dice, lo cubrió por 6 días, y en el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Esto en alguna predicación antes, ¿verdad? Se lo compartí, que a mí, cuando lo leí me llamó mucho la atención de decir, ¿por qué Dios esperó 6 días para hablarle a Moisés? ¿Por qué le habló en el día número 7? Y cuando usted lee todo el contexto, lo que Dios quería era pasar un tiempo con Moisés, que Moisés estuviera en su gloria, poder contemplar, porque una de las cosas que dijo Jesús al llamar a sus discípulos que él quería es que sus discípulos pasaran tiempo con él, y estuvieron mucho tiempo con él, pasando tiempo con él. A veces es más importante eso, pasar tiempo con Dios. Es muy importante que lo podamos nosotros tener. Entonces dice la palabra, mire, que el Señor le habla a Moisés, pero también le pide, ¿verdad?, que pueda quedarse y pasar un tiempo con él. Dios siempre ha hablado y va a seguirnos hablando como iglesia a través de la nube de su gloria. Necesitamos la experiencia, hermanos, de estar rodeados de su gloria más seguido y aprender a escuchar su voz. La oración y la adoración personal pondrán a cualquier persona delante de la gloria de Dios, a cualquier creyente. Hay 3 revelaciones importantes de una atmósfera espiritual. Y quiero terminar con esto, ¿verdad? Hay 3 cosas que puede uno aprender en una atmósfera espiritual. 3 cosas que Dios te va a mostrar y te va a revelar, que vas a poder experimentar. Hay 3 cosas que cuando estamos en una atmósfera espiritual vamos a poder verlas y a poder experimentarlas. Usted la va a ver repetidamente en los hombres de Dios en la Biblia. Todos aquellos que tienen esta experiencia en sus predicaciones testifican de lo mismo. La primera, por favor, ¿verdad?, anótela, es que tenemos que percibir y discernir el lugar de la atmósfera. Lo primero es percibir y discernir el lugar de la atmósfera. Le comento esto, mire. Imagínense que hay una atmósfera espiritual que se manifiesta en la iglesia y de repente hay alguna persona que se levanta y da una palabra de profecía. Solo es una palabra de profecía, nunca más va a volver a profetizar, nunca más va a volver a dar una palabra, solo es una palabra. Pero de repente hay una persona que tiene un don profético. Entonces esa persona necesita de una atmósfera espiritual para que su don se active. Necesita de una atmósfera espiritual. Pero el que es profeta, con el ministerio profético, no necesita una atmósfera, sino que a dónde va. Entonces escuchaba el testimonio de un profeta que dice él que están en la iglesia, él está ministrando y la gente empieza a ser llena del Espíritu de Dios y empieza a hablar lenguas y empieza la gente a profetizar. Pero cuando termina el evento, él se va con el pastor a un restaurante a comer y están sentados en el restaurante y se acerca una muchacha y él le dice, voltea a ver a la muchacha, porque él es un profeta, y le dice, tengo una palabra de Dios para ti. Y lo primero que ella dice, a mí no me hable de su Dios, no quiero escuchar nada, yo vengo aquí a trabajar, no quiero escucharle. Y la muchacha se va. Cuando regresa el profeta le dijo, hoy estuviste en la tarde sentada en la banca de un parque, vestida de esta manera, y le dijiste a Dios esto. No me digas que no quieres escuchar de Dios, porque no te estoy hablando yo, te está hablando Dios. Y la muchacha en ese momento cae de rodillas y empieza a llorar. Y le dice, ahora sí,
déjame darte la palabra de Dios para ti. Y le da la palabra. No necesita una atmósfera, porque hay una unción, una asignación en él. Entonces lo que yo quiero que podamos nosotros entender, ¿verdad?, como iglesia, es que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere manifestar su presencia, hablar, que su voz sea escuchada. Pero es muy importante el papel que jugamos como iglesia para que esto se manifieste. No va a haber una atmósfera espiritual, hermanos, si no logro tener unidad, mire, con Él, si no logro poder amarlo a Él. Es que me ofendió, eso va a pasar en medio de nosotros. Gracias por sus amenes. ¿Sabe qué? Seguramente si a usted lo han ofendido 5 veces, usted ha ofendido 10 o 15 veces más que esas 5, aunque no digan amén. Pero a veces no vemos lo que ofendemos, sino lo que nos ofenden. Para que nosotros podamos crecer como seres humanos, como personas, necesitamos el trato y la relación con otras personas. Y ahí muchas veces se dan problemas y dificultades. Y tenemos que tener la altura y la madurez para solucionar eso, para restaurarlo y para decirle: ¿sabes qué, hermanito, hermanita? Perdóname, no he sido el mejor cristiano para contigo. No he sido un buen cristiano, no he sido buen cristiano ni conmigo mismo. Me cuesta, estoy aprendiendo, llevo años en el evangelio, pero me sigue costando. ¿Sabes qué? Perdóname por lo que dije, etcétera, etcétera. Pero no va a haber una atmósfera espiritual recompensando la división de 2 hermanos. Si nosotros no logramos solucionar eso, si nosotros no logramos solucionar la falta de amor entre nosotros, no tenemos amor y Dios nos va a recompensar y a premiar con su atmósfera. No es así. No sabemos alabar, no sabemos adorar, no respondemos a la atmósfera de Dios. Nos quedamos con las manos en los bolsillos, nos vamos al baño, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender nosotros como iglesia. Tenemos nosotros que aprender a recibir lo que Dios nos quiere dar y a cambiar las cosas espirituales. Por eso es importante que entendamos bien esto. Mire, lo primero es discernir el lugar de una atmósfera espiritual. Entonces se lo digo de esta manera: la atmósfera espiritual no es mi casa. Mi casa es el lugar secreto donde yo hablo y trato con Dios. Pero la atmósfera espiritual está aquí, en su casa. La gloria es de Jehová, la nube es de Jehová, la casa es de Jehová, no es la mía. Entonces yo puedo decir: no, yo adoro más solito allá en mi casa y la atmósfera cambia. Oro más solito allá en mi casa y la atmósfera cambia. No, hermano, no, hermana, entendamos esto, que la primera revelación de la atmósfera espiritual es identificar el lugar. Por favor, búsqueme a alguien en la Biblia que Él escogió el lugar. Búsqueme a alguien que Él lo escogió, a alguien que dijo: Señor, ya preparé todo aquí y aquí quiero que tú te manifiestes. Tenemos que entender y discernirlo. ¿Sabe por qué? Porque puedes estar parado en un lugar santo y no darte cuenta. Puedes estar de pie en un lugar santo y no darte cuenta. Puedes estar en un lugar que Dios quiere para ti. La segunda revelación de una atmósfera espiritual es que tenemos que confesar y declarar lo que hay en la atmósfera. Lo que hay en la atmósfera. Veo una fuente, veo un campo verde, escucho la voz de ángeles. Creo que son ángeles porque no identifico esas voces. Escucho y puedo ver. ¿Sabe qué? Veo una persona vestida de negro parada detrás de un hermano y creo que es algo espiritual de tinieblas que quiere oprimirle. Tienes que aprender a confesar y a declarar lo que ves en lo espiritual. Porque hay personas, hasta jóvenes, que tienen visiones en lo espiritual, en la atmósfera, y 2 semanas adelante, un mes después dicen: sí, yo hace 3 semanas vi esto, hace un mes vi esto. Eso era para ese tiempo, para ese momento. ¿Sabes por qué Dios te permite ver y percibir cosas en lo espiritual? Para que tú las hables, para que tú las confieses, para que tú las declares, para que tú puedas venir y hablarle a los demás, para que puedas hacerlo. Están en un momento difícil Eliseo y Gehazi, y Gehazi está temblando de miedo porque un ejército viene contra ellos.
Y Eliseo está tranquilo, porque él sí puede ver lo que hay en lo espiritual. Y entonces la oración de Eliseo dice: Señor, que sean abiertos los ojos de él y que pueda ver que son más los que están con nosotros. ¿Y sabes cuánta gente en la iglesia tiene mucho miedo? Porque no sabe que Dios está con él, que Dios está con ella. Y de repente una palabra tan sencilla, Dios te la da a ti en su atmósfera y te dice: ve con él, ve con ella y dile que yo estoy con él. Y dile que yo estoy con ella. Pero te quedas la palabra. Te quedas la palabra y no la das. Y esas palabras que para ti son sencillas y muy simples, para este hermano, para esta hermana, hacen una grandísima diferencia. Hacen una grandísima diferencia. Lo hacen ser libre de un espíritu que le oprime, de miedo, de temor, de muchas cosas. Entendamos que la segunda revelación de una atmósfera espiritual es que tengo que decir lo que hay. Tengo que decir lo que veo. Pastor, me van a llamar loco. Aunque te llamen loco, aunque te llamen loca, tienes que decir lo que hay. Nosotros como iglesia, mire, tenemos, ¿verdad?, esta manera de predicar, de enseñar, que cuando hay hermanos que me dicen: pastor, vi algo, por favor, anótemelo en un papelito y pásemelo antes de que termine el culto. Porque a lo mejor ahorita digo amén y la hermana se va en su carro y leo el papelito, y cuando le digo, la persona que tenía que recibir esa palabra ya no está. Ya no está. Y los que han hecho eso saben y lo entienden. Que hay ocasiones, les digo, el Señor nos muestra, el Señor nos habla, esta palabra tenemos del Señor y soltamos la palabra que Dios le ha dado a usted. Y lo tercero que aprendemos de una atmósfera espiritual es que debemos recibir lo que se manifiesta en lo espiritual. Lo debemos recibir, aunque nos dé temor, miedo, incertidumbre, inseguridad, decir: no sé qué es esto. No sé qué es lo que estoy sintiendo. Siento que mi cuerpo tiembla. Siento, ¿verdad?, que mi mandíbula tiembla. No sé qué es lo que está pasando. No sé qué es esto. Ya me voy un ratito al baño porque solo siento ganas de llorar y no quiero llorar y no quiero que nadie me mire. Tengo ganas de arrodillarme, pero volteo a ver a todos y aquí nadie está de rodillas. Tienes que aprender a recibir lo que te dan en una atmósfera espiritual. Imagínense que aquí hay 15 personas y de las 15 Dios te señala a ti y te dice: ven, y te da una palabra profética, te da una palabra, te da algo que nadie sabía de ti y que solo pudo ser traído de una atmósfera espiritual a tu vida. Tienes que recibirla. Tienes que recibirla. Yo se lo dije a ustedes, dijo el profeta Arturo: reúne a todos los que se les dio una palabra y enséñales que ahora el siguiente paso es el compromiso con esa palabra y qué es lo que hay que hacer. Porque no te puedes quedar solo con la experiencia bonita. Y esta es mi conclusión. Mire, la atmósfera espiritual ofrece su favor al que responde a su manifestación. Hay una ley, la ley de la respuesta. Hay una ley. Algún día escuché a mi esposa y me pareció muy buena su enseñanza. Ella dijo: siempre en todo lo espiritual hay un transmisor y hay un receptor. La ley de la respuesta es esta: que cuando Dios da algo, les pregunto, ¿quién de todos nosotros va a responder? ¿Quién va a responder de todos nosotros? Todos podemos escuchar lo que Dios dijo, pero ¿quién va a responder? ¿Nos vamos a hacer los locos? ¿Nos vamos a hacer los que no escuchamos? ¿Cómo dijo? A veces mis hijos me dicen: ¿cómo dijiste, papá? Y le digo: repite lo que dije, y lo repiten. Le digo: ¿ya ves cómo si escuchaste? ¿Ya ves cómo si oíste? Entonces, ¿quién de nosotros va a responder? Va a responder a lo que Dios quiere. ¿Quién lo va a hacer? Porque esta es la parte importante de lo espiritual. El que solo quiere una vida cristiana religiosa no se va a comprometer. Va a vivir justificándose, diciendo: es que los hermanos son esto, es que yo tengo otra percepción diferente de la Biblia, es que yo veo las cosas diferentes, etcétera, etcétera. Y nunca se va a querer comprometer. El que se quiere comprometer le dice que sí al Señor. No solo respondas a los errores, porque un error va a ganar otro error. No solo respondas a los errores. Ya me voy.
porque alguien no me saludó. Respondes al error con otro error. Hay mucha más gente que sí te saluda. ¿Por qué no dices, aunque él no me saludó, este sí me saludó y por eso me voy a quedar? Respondes a lo bueno. Gracias por sus amenes. Responde a lo bueno. Yo quería en mi cumpleaños que me felicitara el pastor, no me felicitó, pero me llamó mi líder, pero me llamó un hermano, una hermana, hasta una carita de Winnie Pooh me mandó ahí feliz cumpleaños. Ya me voy porque no me saludó el pastor. ¿Por qué respondes al error? Responde a lo bueno, porque en la atmósfera espiritual hay que responder a lo bueno. Se responde a lo bueno, se responde a eso. A eso es a lo que tenemos nosotros que responder, a las cosas que Dios pone en nuestra vida. Cuando una atmósfera espiritual se manifieste, necesitas responder a ella.